Entre Amigos es una presentación de Tigo. Muy bien, un domingo más, señores. La Peña Entre Amigos, Red Guaraní, el canal de la familia. Un abrazo grande para todos ustedes. Señor Marcos Brizuela, muy buena siesta. Muy buena siesta, mi querido compadre. Muy feliz de reencontrarnos nuevamente. No nos vimos la semana, pero hoy vamos a vibrar de vuelta con gente muy allegada, muy caro a tus afectos de Ciudad del Este y también grandes maestros y compañeros que van a debutar hoy en Entre Amigos. Principalmente el señor Martín Portillo. Martín Portillo, maestro. Bienvenido, compañero. El debut de Martín Portillo. No, el único que no debuta. El grupo Araguá de Ciudad del Este. Bienvenido. Sí, qué bueno, ¿eh? Un saludo grande al profe Tesorí Gómez. Un abrazo para Mario, como todos los amigos de allá. Después vamos a hablar ahora de eso. Bienvenido. Y un cantor de los buenos de mi país, Marcos Casanet. Sí, Marco. Muchísimas gracias Capo. por la invitación. Y Capo, Marquito, ¿eh? Vamos a compartir acá, viste, en vivo, vamos a hacer una peñita. Un músico excelente, estuvimos haciendo algo ahora recién y muchísimas gracias. Muy bien. Comenzamos nuestra peña entonces. Araguá. Así como ensayamos, Rodrigo. Ah, sí. Con el guión y con el mismo libreto. Grupo Araguá. Patricia Pérez Jiménez, primera voz. Martín Ricardo Pérez Jiménez, director, segunda voz. Vicedirector y tesorero. De ahora ya rapa. ¿Eh? Sí. Gustavo Romero, Blas Daniel Martínez, bajo. Roque Fernández, batería. ¿Cierto, Roque, que vos sos alumno de Carlito Leite? ¿O vos le enseñaste a él? ¿Eh? Chao, vea. Sí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Éxito. Mañana te esperaré cuando la luna bese el ceibar y en tus ojos me miraré muy largamente para soñar. De fiesta mi corazón como una rosa amaneció. Te besa el aire, te besa el sol, como tus besos sé que no hay dos. Hoy te traigo de regalos un collar de caracolas de colores milenarios que he guardado para ti. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Mañana te esperaré cuando la luna bese el ceibar y en tus ojos me miraré muy largamente para soñar. De fiesta mi corazón como una rosa
es el sol, como tus besos sé que no hay dos. Hoy te traigo de regalos un collar de caracolas de colores milenarios que he guardado para ti. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. ¿Ustedes son hermanos? Hermanos. ¿Y cómo es lo que vos sos tan feo y ella tan linda? ¿No está la mi mamá? Pregúntalo más. ¿Eh? No, yo fui el primero, güey. Después mejoró. Claro. ¿Ahora está bien? Martín. Arriba ahí, suerte allá. Uy, cierto. Bien. Cierto. Martín Portillo, qué lindo ejemplar. ¿Cuál Guaracae, José? Y esta semana, este nuevo material. Bueno, después vamos a hablar de esto. Fantástico. Extraordinario. Ahora Martín Portillo viene en representación del señor manager de Rampor, don Ramón Portillo. Un saludo grande a mi gran amigo Ramón. ¿Desde el guitarrista? Hacer, lleguemos a pena. Bueno, toquemos. Se hacen para acá de que me llamó. Ay, jue. Vamos a empezar una melodía también que está en el material, todas composiciones mías. Esto está todas tus composiciones. Todos temas míos. 25 años estoy festejando, entonces 25 temas. Vamos a festejarlo el martes. Lo vamos a hablar ahora, ¿verdad? Ñandutí de mi tierra, ¿Qué nota? Sol mayor. Se contratante manager sos. ¿Eh? ¿Qué manera? ¿Cómo se llama este tema? Ñandutí de mi tierra. Ñandutí de mi tierra. Sí, señor. Volvemos en un momento.
Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. Marco, ¿usted tiene alguna...? Algo muy especial. Sí. Pero tiene que tener un sonido también muy especial. ¿Con arpa? Porque me voy a referir a la importadora Hemos ido a ver a poner... y feria permanente de vehículos, el Cóndor de los Andes. 25 años de experiencia en la importación de vehículos del Japón, con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica en todas las unidades, con la máxima calificación en cuanto al estado de las mismas. Financiación 36 meses. Vayan al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Ríos. Teléfono 500333. El Cóndor de los Andes. Y bueno, cuando uno tiene amigos que puedan improvisar alguna canción de que alguna vez tocó por el mundo, salen así las improvisaciones. Nino, vení, poco. Nino Fretes. Hola, Nino. ¿Cómo está, señor? Nino. Compañero. Un placer. Guapuñeño Mongueta, 25 años de carrera. 25 años, sí, así es. Pero debe ir Perú a los 5 años más de No, Perú. sí, yo ahora estoy cumpliendo mis 32 a los 5 años, pero sí empecé. Pero 32 el segundo tiempo. Ay, Nino. Gran compañero, ¿eh? Tuvimos muchas giras juntos, tuve la suerte de participar en muchos shows con ellos por el interior. Y uno de los últimos estuvimos en mi querido Fuerte Olimpo. Fuerte Olimpo, que precisamente el 25, 26 nuevamente es el evento allá, ¿verdad? Un año llevamos. Un año llevamos, así mismo. Con el General Soleil estuvimos General ida y vuelta. nuestro piloto. Sí, un abrazo grande. El que tuvo una anécdota contigo en una aeronave. No, muchas anécdotas. Sí, Varias. fue el copiloto con el General Soleil. Nino, 25 años. Así es. Así es, increíble. Bueno, si vamos a profundizar el tema de cómo yo me había iniciado y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y Pucutaña de voy a vegetar la artista, mi hija, quiero darte mis felicitaciones y apoyo por el apoyo principalmente que le das a los artistas nacionales y que esto es lo que realmente le hace falta al país. No solamente un día domingo, todos los días lentos y lo mitad me teníamos promocionar. Y yo te doy las gracias porque te llamé y me dijiste de todo corazón, tranquilo, Yush, amigo, ya por la de promoción. Entonces esto es digno de valorar. Quiero agradecer entonces a este prestigioso canal, ¿verdad? Y a través de tu persona y tu programa. Decirle a la gente el próximo 25, ya que me estás dando la oportunidad, estoy celebrando 25 añitos ya de trayectoria, recorriendo por muchos lugares del mundo, incluso estando por otros países. Y acá tenemos que hacer de todo un poco, cantar en varios idiomas, esa onda de... Nino, de capo. Yo no entro un poco más ¿Nunca le viste? nuestra... ¿Nunca le viste, Marcos? Hay que ir el viernes 6. El viernes 6 de septiembre en el Ciervo Blanco. Ciervo Blanco, así mismo. Y tengo el gusto de que nuestros colegas, grandes artistas, me estén apoyando para esa fecha. Grande te digo como, por ejemplo, Americanta. Va a estar Huguito con su hijo, Bicho. Bichito también. Sí, ahí está Bicho. Sí. Bicho el number one hoy día. El grupo Los Maxi, yo seguramente le conocí a Sergio Gaona. Sí, le conozco. El cantante, bueno, cada uno sabe lo que realmente es. Nosotros nos valoramos entre sí, ella. Grande. Y Grupo C3, que justamente para la gente que gusta de la música en inglés, todas esas cosas, ¿verdad? E também vamos a tener um grupo Mistura Fina do Brasil, um amigo brasileiro que vai estar ali com uma banda especial cantando pra gente. E aí, Nino Fred. E Jorge La Rosa. Nino Fred también. Jorge La Rosa, eso van a estar. Jorge La Rosa está con, justamente, va a estar también nuestro amigo Miguel Leite y el grupo que ellos están desde hace muchísimo tiempo. El grupo, estoy hablando bien de Chancabina, pero van a estar un montón de artistas invitados. El 6 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Ciervo Blanco, entonces la invitación hecha para toda la gente que quiera compartir. Y ya incluyendo tenedor libre, o sea que termina y regalamos un tenedor de plástico a la gente. Tenedor libre.
Y 100 mil guaraní por persona. Ay, para nuestra calidad. Coño, una idea. Sí, viernes 6 de Sí, septiembre en el sí, Dios restaurante permite. Ciervo Blanco. Sí. Qué bueno, Nino. Espectacular. Bueno, y me hay que ir a ver a Nino. me dijo la primera dama que la veo allá cuando iba a venir para actuar. Y porque vos me convocaste para hacer la promoción. Oye, porque yo respeto mucho lo que es el horario y el tiempo en televisión. Con Rodrigo vamos a ver ahora. Rodrigo. Debo ¿Y fue? no diré pues. Ay, güey. Ahora justamente quiero saludar a una persona que está celebrando de acá. Me voy a una actuación en la FEMEC. A la señora Teresita que está cumpliendo años. Mil felicidades. Ah, bueno. Anoche en un casamiento. Bueno, toda esta semana, gracias Qué a Dios, suerte, varias gracias. actuaciones. Bueno, en realidad también, aprovechando un poquito, ¿verdad? Para todos los acontecimientos, seguramente la gente que ya contó conmigo en tantas ocasiones en sus cumpleaños, casamientos, separación, divorcio, cuando su suegra estaba de vacaciones. Espero que este viernes entonces pueda compartir con ustedes en el Ciervo Blanco, Sí, el 6. restaurante, el 6 de septiembre. Viernes 6. Viernes 6 Ah, de ya septiembre. yo topando. Eguatán a las invitado de honor. Sí. Senador Julio César Velázquez. Ah, muy Y yo J. Coreaní en Botavina en la calle. Julio César, la licenciada Luis Amarilla, el doctor Ron Ecua y el señor Robert Pereira, así que es Sí, qué un bueno. promotor luego que Espectacular. próximamente Y seguramente ahí está todo arreglado ya con Kiko Ingolotti. está Hoy totalmente está arreglado. Kiko. Un abrazo Muchísimas grande gracias, a mi Kiko. amigo, Muchísimas gracias. Quédate, vamos a escucharle a Marcos. Bueno. Vamos a escucharle cantando a Marcos. ¿Qué va a cantar Marcos? Que bienvenido, al fin venimos. Muchísimas gracias. Sí, al fin vengo un Vos, poco hace, vos que hace está, mucho vos que, estar por acá. con vos que estás trabajando en otras empresas, en otros canales. No, tuve la... Está como la jurado, en Paraguay canta, misión. espectacular. Estamos justamente, eso es lo que quería contarle a la gente, quería contarle también a ustedes, ¿verdad? Si nos sentamos a esperar las oportunidades, pues es un poco difícil, entonces estamos creando nosotros oportunidades para los chicos y el talento que hay por el interior, por Asunción. Y bueno, Paraguay Canta es una organización que surgió este año, ¿verdad? Con apoyo de mi papá, el señor Daniel, unos amigos también, Lalo Monte, el hijo del finado Johnny sí, Monte, sí. que tenía que venir conmigo, pero estaba un poco mal de salud, le mando un abrazo. Y bueno, decidimos emprender esto y nada, estamos recorriendo, golpeando puertas y bueno, ya hicimos un clasificatorio de Misiones, tenemos representantes de Misiones, muchísimo talento, un saludo a la gente de Misiones. Hay muchísimo talento. Muchísimo. Increíble. Increíble, los cantantes. Bueno, específicamente es un concurso de canto, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos son intérpretes, cantantes y bueno, muchísimo. Es terrible el talento que hay y muchas veces por factores económicos, más que nada, no pueden llegar hasta acá a solventarse 1, 2, 3 días, casting y demás cosas en los canales. Sale dinero realmente, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos buscando es poder llegar hasta esa gente y brindarle la oportunidad. Excelente. Porque hay muchísimo talento. Buena suerte, Marcos. Casanet. Casanets. Sí. Así, último ya pronunciado. TZ. ¿Tú por ahí? TZ. Pero se acompañado de... Sí, no hay problema. Porque espera y la mayor. Ya pura jeta. Paraguaya linda. Ah, Paraguaya linda, mira. Vamos a hacer un poco. temita para todas las doñas que están mirando el programa, porque son muchas. A lo largo del país seguro están mirando tu programa. Entonces vamos a hacer Paraguaya linda dedicado a todas las doñas. Mi mamá, mi novia que está por ahí, todas las señoras que están por ahí sentadas. Paraguaya linda con todos los maestros. Muchísimas gracias. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya secamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y entre suspiros voy diciendo roipotá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, Paraguaya mi morada. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar a tus labios ya con el baer. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser.
Y en la mañana llegan los rayos del sol de nuestra dicha con su luz al reflejar. Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar. Tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios ya con el papel. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Muchísimas gracias. ¡Buena marca! Doña hermosa que está mirando eso. Bien. Un besote a todo el mundo. Que es mayoría aplastante la belleza paraguaya. No, la verdad que Sí, señor. Donde se van la Sí, Paraguaya, señor. el sarampizo, Sí, señor. Pero mediante nosotros los hombres que somos los alfareros y somos los jardineros que cuidamos de ellas. Señor, Muchísimas gracias a los maestros, ¿no? ¿qué van a cantar? Queremos cantar una polka también. Después vamos a hablar ahora del nombre Araguá, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no me contás ya? ¿Qué es Araguá? Tiempo- Araguá es de tiempo- El cielo sería. Es Araguá, o sí. sea que gente del cielo. Claro, Araguá. Sí, Ese me gusta más. Araguá Muy son lindo. gente que vienen del cielo. De este tiempo. Sí. Y un poco, mirando un poco y hablando un poco en homenaje al idioma guaraní, ¿verdad? Entonces elegimos ese nombre. También cantamos en muchas cosas, ¿verdad? Pero no solo música paraguaya, pero el nombre Araguá por un poco en el homenaje para el guaraní. Y ahora queremos hacer esta polka que escribió mi papá, letra y música. Lleva por título Ayase Teipotupa. Ayase Teipotupa, Ayase Teipotupa, Sheretan, Tuinte Sai, Te Copona, Tu Apaña Nemita, Paraguay. Yo quiero ver una armonía entre los hombres y su entorno natural y contemplar la luz del día sin el temor a una catástrofe mundial. Tu polla po, tu vaga, gente a planta, animal a pamba, ya para los hombres, porque ya oyeron mi añandereje. Por ahí te va Cuparambi, Jamalma bebo mi mumba, Ani que mano, oye hundi, Tobe catu, toye muña. Yo quiero ver gente feliz bajo el mando del ozono protector. Cuidémoslo, lo puso Dios. Ani el mundo ya te causa y el hundi. Tu polla po, tu vaga, gente a planta, animal a papa, ya para los hombres, porque ya oyeron bien al dereje. Tu polla po,
grabaron este tema? Ya grabamos. ¿Ya grabaron? Sí. ¿Y no trajeron el disco? Grabamos, pero hace como más de 3 años. No importa, pero no trajeron el disco. ¿Por qué me lo trajeron? Hubiéramos regalado a la gente. Sí, sí. Hacerlo puede llegar ahora, vamos Sí, a... eso llegaron. ¿Eh? Volvemos en un momento. Ya estamos. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, señores, muchas gracias por llamarnos, por escribirnos, por alentarnos. Pero esto, ¿dónde me cambiaron otra vez? Ahí, Si eres ahora y para el tema de las edades, pues. Marcos Brizuela, ¿usted tiene alguna cosa que...? algo muy importante, con la gusto. Imagínate ganar 2 millones de guaraníes solamente por hacer una mini carga. Qué joder. Ahora lo puedes lograr por tan solo marcando el asterisco 555 numeral y realizando cualquier transacción contigo, Money. Además, participa de un sorteo de un increíble Fiat Strada 0 kilómetros. ¿Y vos qué pensás hacer con 2 millones? Ya hay cuapa y tema la llamada. Digo, Money, más servicios para vos. Sonreíte, Nesti. Gracias. No hay romántico ellos. No, ya Y hablando de romanticismo, ¿cuál es la cámara? Ah, bueno, esta. Supermercados Morel, hermanos. Los mejores productos que no tiene por qué ser tan caros. Visite y conozca Supermercado Morel, hermanos. Calidez y tagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Panificado de elaboración propia. Eso es muy importante. O sea que la hipanomía completo es de Supermercado Morel, hermanos. Carne tipo de exportación, pollos, embutidos, amplio estacionamiento, que es muy importante también el tema del estacionamiento. Lógicamente para la comodidad de sus clientes. Supermercado Morel, hermanos, está en ruta 2, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itagua. Muchísimas gracias por el apoyo, Morel, hermanos. Un comentario, ¿escuchaste, Itaguapote? Sí. Y los sábados, el patio de comida de Morel, hermanos, impagable y da apoyo a los artistas nacionales. ¡Qué bueno! Patio de comida los sábados y Con música. con música. Itaguapote. Ahí está. ¡Qué bueno! Morel, hermanos. ¡Qué maravilla! Espectacular. ¿Y ahora? Martín, ahora vamos a tocar una música. En serio. Sí, ¿Vas a acompañar, quería compañero? también aprovechar y comentar, yo también estoy festejando 25 años de trayectoria artística y estoy festejando este martes 3 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Municipal, Ignacio Apane. Voy a estar presentando un libro con partituras, 25 temas, todos temas míos, escritos en partituras y también un CD. Un CD de las músicas. Exactamente. Y después hay un CD que es de tu grabación. De mi grabación. Pero sí. dentro del libro he visto que había Un un CD. CD ahí de Exactamente. enseñanza. De enseñanza. O sea, no, son 25 partituras editadas en el libro y el CD para escuchar los temas, ¿verdad? Ah, Sí. ya. O sea, que son diferentes. El CD es la misma cosa. Es la misma cosa, porque hay Ah. gente que no quiere llevar el libro, entonces puede llevar el CD Ah, solamente. bueno. O sea que de ambos, Sí. de ambos lados ya es ellos pues, Qué bárbaro, personas de comerciante. Y va a estar invitado el grupo Generación, Nicolásito Caballero, Ah, sí, y van a bueno. estar también mis alumnos participando, sí. Bueno. Así que les espero. ¿Teatro cuándo va a ser eso? Este martes El 3 de martes. septiembre. El martes. El costo va a ser 30.000 guaraníes. Espectacular. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué va a tocar, Martín? Y bueno, entonces voy a tocar temas que voy a presentar esa noche. Un tema mío también, Espléndida, se titula el tema. Es una salsa que había compuesto estando en un crucero y le puse el nombre del crucero, de la MSC, Espléndida, ¿verdad? En ritmo de salsa, este tema. Comenzar la voz y después yo voy a agarrar la... Esta espérense, vamos.
espléndido. ¿Cuánto tiempo hace? Hace 3 años. Aproximadamente, sí. Qué bueno. ¿Cómo estamos, Rodrigo? ¿Continuamos? ¿Eh? ¿No podemos? Ahora viene la gente que nos están apoyando. Por favor, espérenos. Volvemos enseguida con música. Y gracias por recibirnos en sus hogares. Señores, continuamos nuestra peña. Ahora mismo, Mavi no vino, Mavi Mosqueira de Luque. Bueno, ella es la directora de la Fundación de Puertas Abiertas. Se hace una noche de gala en el Teatro Municipal Ignacio Apane. El día... Mañana. ¿Mañana va a ser eso? Sí, mañana. Va a estar la Nación, se mandó ahí. Ahí está. Va a ser grandes músicos. Realmente hay que ir a apoyar este emprendimiento, señores, porque es una obra de caridad enorme. Entonces, le mando un abrazo grande al señor Alberto de Luque, gran colega, gran amigo, por este trabajo realmente que están haciendo. Mañana en el Teatro Municipal. Ahí sale todo la gente que van a actuar. Van a estar Generación, van a estar todas las cantantes, las chicas. Mirta. Va a estar Miriam, Beatriz. Miriam. Juan Casio Barreto también va a actuar. Estaré yo. Y bueno, ya está todo dicho. Está bien. Y va a ser un éxito. De hecho, va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque es un fin altruista 1000%. Tenemos la representación exclusiva de Yamaha y Fender, que son guitarras, y Marshall, amplificadores. También la gran gama de productos de audio profesional. ¿Dónde? En Music Hall. Fantástico, señores. Casa Matriz de Teniente Fariña, 962, casi Estados Unidos. Su teléfono el 441-609-10. Número de fax 449946. También Music Hall en Coronel Escurra, casi Avenida Santa Teresa. El teléfono es el 672-730. También tiene ahí la Yamaha, Fender, los amplificadores Marshall, gama de instrumentos de primer nivel. Villamora Shopping Mariscal López, planta baja. También en San Lorenzo Shopping, ruta 2. Los locales 82 y 83, www.musichall.com.pi. Señores, vos tenés, Martín, la Yamaha. Espectacular. ¿Marcos? Y las soluciones gastronómicas para los acontecimientos sociales en Solutecno S.A. Al fin apareció otra vez. Para muestra, dos platos, no un botón, sino 2 platitos maravillosos de Solutecno. Reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzos empresariales, coffee break. Sí, café y café. Buffet, organización integral de eventos en general. A los teléfonos 021-308-575. Solutecno S.A. Soluciones gastronómicas para acontecimientos en general. Una maravilla de ambiente. KTI y riquísimo país. Marcos Casanet. Señor. Vamos a hablar de... Ya hablamos, ya. ¿Cuál es el proyecto ahora que están haciendo? Bueno, ahora mismo Paraguay Canta está en una fase de selección para Asunción y Gran Asunción, ¿verdad? O sea, están trabajando. La temática, sí. Esta semana tuvimos casting miércoles. ¿Dónde los chicos pueden llamar? Fanpage, Paraguay Canta en Facebook, o ahí están todos los contactos. Básicamente ahí, Repetina, por favor.
Paraguay Canta en Facebook, ese es el fanpage. Y bueno, ahí se pueden informar, se van renovando las informaciones semana a semana. Ahí vamos contándole a la gente cómo va avanzando el proyecto, cuáles son las oportunidades, en qué punto del país se van dando las oportunidades para que ellos asistan. Y bueno, como les conté, esta semana tuvimos los castings miércoles y este viernes que pasó en el salón del Fondec, tenemos el apoyo del Fondec. Muchísimas gracias a ellos, siempre apoyando ellos. Qué interesante. Y también de la Municipalidad de Asunción. Un saludo grande a la señora Angie, si está mirando. Ah, sí, Angie. Sí, ella nos está apoyando bastante. Y bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer es un festival buscando 4 representantes de Asunción y Gran Asunción para competir contra los demás departamentos, ¿verdad? El 21 de septiembre en el Centro Paraguayo Japonés se va a realizar el festival. Los castings ya fueron, nosotros mañana pasado tenemos que sentarnos a ver un poquito, entonces ya analizar. está todo, prácticamente. Sí, lo que quiero es invitarle a la gente, la entrada es gratuita, libre, que vaya, que disfrute, que acompañen a sus hijos, familiares, amigos y que nada, que apoyen el arte, que apoyen, porque tanto nos quejamos que no hay oportunidades, que no se hace nada, siempre luego los mismos salen cantando, no hay pico gente nueva. Y bueno, hay gente nueva, hay gente que asistió, hay muchísimo talento. Hay gente que ama la música. Y bueno, el 21 de septiembre en el Centro Paraguayo Japonés, entrada libre y gratuita para toda la gente que quiera asistir. Cierto, cierto. Nosotros, por ejemplo, el domingo pasado tuvimos mucha gente nueva. Sí. Maravilloso. 1.822.000 años de cola de invitados. Y cierto te digo. Fue la mayor audiencia entre amigos en 7 Espectacular. años. ¿En serio? Sí, llamaron de todos los Flavius habido por haber. Marcos, canta un tema. Eso es lo máximo. Bueno, estuvimos Y haciendo después ahí... te vas porque tenés compromiso. Sí, tenemos un compromiso. Así Entonces que... vamos con Rodrigo, vamos a programar y vení, por favor, quedate todo el programa. Te todo vamos un a programa a agradecer. cantar. No hay problema, lo que más Gracias, vamos a hacer. Marco. Así que estuvimos ahí con los muchachos. Estamos a tus órdenes. Cualquier cosa que vos hablar con Rodrigo a la programación para hacer también la propaganda los domingos. Es lo que ustedes están haciendo para... Muchísimas Por gracias favor. porque Es es muy un hecho. importante. Es Es un muy hecho. importante para nosotros Es un tener el hecho. apoyo de profesionales, gente como ustedes, de un canal tan importante también y que la gente vea, que la gente sepa, ¿verdad? Es muy importante para nosotros. Gracias, Marco. Bueno, estuvimos haciendo ahí, antes de empezar el programa con los muchachos, ahí unos cuantos experimentos, un bolerito. Sí. Maestros realmente los músicos, ¿eh? Así que Sí. gracias otra vez. Vamos, ahí vamos. Dicen que la distancia se lo olvidó, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Maestro. Supiste
esclarecer mis pensamientos. Me dice la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Buena. Bien, Marcos, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por la Te invitación. esperamos. Muy contento de poder estar acá, gracias a nuevo a los músicos, los maestros, para mí es un orgullo estar compartiendo acá con ustedes. Excelente, gracias, Tereré Martín. y bocadito. Gracias. Un Marco. saludo a la gente. Volvemos en un momento. Con estos tímidos aplausos se abre nuevamente el telón de la Peña Entre Amigos. Ahora le estamos recibiendo la plana mayor del Festival del Lago Ipacaraí. Bienvenido, señor Intendente Fernando Negrete, señor Osmar Saldívar, presidente del Festival del Lago Ipacaraí, Paola Roja, la representante más bella de Ipacaraí. Bienvenido. ¿Cómo está, Intendente? Buenas fiestas, Juan Cancio, toda la audiencia, y bueno, una vez más agradecido por el espacio que cada año le estás brindando a todas las expresiones artísticas y muy especial al Festival del Lago de Ipacaraí. Gracias, Omar. Juan Cancio. El famoso Bacarazú de hacer los festivales. Y sí, pero es una pasión para Sí, cualquier increíble. ipacarayense y estamos en la lucha y queremos y pretendemos mejorar cada día y creo que estamos en ese camino. Entonces, buena siesta a vos, a la audiencia y gracias por recibirnos. Gracias por la presencia de usted, Paulita. Muy buena siesta, muchas gracias por la siempre buena predisposición de tu programa, de nuestro queridísimo Juan Cancio. Gracias. ¿Cuándo va a ser esto, el tema de la programación, para hablar un poco, Omar? Y bueno, el plato fuerte de la edición número 41, Juan Cancio, es el sábado 14 en el local del Centro de Eventos Municipal, frente a la estación del ferrocarril, en donde vamos a tener números, como siempre tenemos acostumbrado a los que nos visitan, números de calidad de quilate, ¿verdad? Como ser la orquesta de la Oscar con Luis Aram. Bueno. Tenemos ya definido Grupo Generación, la presencia tuya por sobre todas las cosas y otros artistas que se van a ir sumando en el transcurrir de los días, ¿verdad? Para siempre mantener y, como dije en su momento, superar el quilate y la calidad del Festival del Lago Ipacaraí. Qué bueno, qué bueno. Y yo le cuento a la gente que yo prácticamente nací, o sea que nacimos junto con mi compadre Marco en el Festival del Lago Ipacaraí. 41 años. Sí, 41 años. De tu llama Marco Brizuela, ¿eh? 41 años. ¿Vos, Paola, todavía no naciste cuando eso? No. Te habrán contado. ¿Y vos también, Fernando? Yo nací ese año. ¿Vos naciste ese Yo año? nací ese año, Mira. sí, nací con el festival. Sí. No, de hecho, 41 años de trayectoria y con todos lo que implicó justamente en épocas pasadas también y lo que nuevamente ahora está para nosotros significando el festival, buscando su nueva esencia y bueno, convertirnos de aquí a poco en aparte del mega festival que hacemos durante 30 días prácticamente, convertirnos en un evento turístico para todo el país. Arrancó el 24 ya con los festivales de danza, local de danza, teatro, poesía, nacional. O sea, de el danza, mismo esquema de antes. el mismo siempre. esquema de antes. Danza. Y el 6 arranca la feria artesanal donde queremos reunir justamente en el centro de eventos a toda la artesanía del país. Entonces, también ahí en ese lugar vamos a hacer la noche central con artistas de primer nivel, como estuvo mencionando el presidente. Y bueno, la invitación está hecha y creo que vamos a hacer un festival diferente este año, Juan Cancio.
Qué bueno. Saben, señores, que la delegación del Festival de la Pacaraí fue una delegación de donde ganó 2 Carmín Cosquín en la época donde estaban los grandes monstruos. Fue algo fantástico. Con Calé. Calé era el locutor, era nuestro intendente, tenía creo 25, 26 años. Aproximadamente. 27, 28 años, exactamente. Exactamente. Qué lote, qué lindo. Donde participamos nosotros también. Qué suerte que la vida nos dio estar en ese elenco. Realmente fantástico. Entonces el 14 va a ser la noche central. La noche central, y además va a estar también la dinastía Simón, el grupo Generación, así que están todos invitados. Nuestro festival promete una noche muy linda en el centro de eventos, ex estación, totalmente gratuito, abierto para todo el público. Bien. Así que les esperamos a todos nuestro festival con muchas ganas, con muchas fuerzas, y queremos que nos acompañen acá el queridísimo Juan Cancio, Yo voy a estar. Panchi Duarte, Orlandito Ever, nuestro compueblano, nuestro requintista, así que todos invitados, ahí tenemos que estar a las 20 horas en la ex estación de Upacaraí. El 14. El 14. Dentro de 15 días. Sí, dentro de 15 días, Juan Cancio, y con una altísima probabilidad que vuelva después de mucho tiempo a hacer Noche Internacional. Estamos con una sorpresa de por medio. Bien, bien. Vamos a escuchar una música de la gente que viene a visitarnos de Ciudad del Este. También quería aprovechar este momento y dedicar, mandarle unas felicidades a mi tío que están en España, mi tío Hugo, que nos está viendo ahora. También a la gente de Ciudad del Este, a nuestro amigo el señor Cadogan, Luis Cadogan, y a Luis Miguel Cadogan, que están también cumpliendo años hoy. Y a nuestros amigos Patricia y Tatón, que están trabajando por China, también dijeron que iban a estar prendidos al programa. Queremos esta canción dedicar, siempre nos piden mucho por allá, la canción de Ceci Camargo y Luciano, El Amor. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar você, meu doce mel, meu pedacinho de ser. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, louco, alucinado, meio inconsequente, caso complicado de se entender. Meu amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você, esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Meu amor, que veio com um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar você, meu doce mel, meu pedacinho de ser. Eu não vou negar.
amada, minha alegria, o meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou um seu apaixonado de alma transparente, louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Meu amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você, esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Meu amor, que veio com um tiro certo do meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar que sou louco por você. Muy bien. De Picuache, la Alto Paraná me ha vivido más de 30 años. Hanañe Ecuaimí la portuguesa va a entender. Qué raro que es lo que es la tablilla de güero con ellos ya listo. Volvemos en un momento. Copiando un recodo de azul Paraná, Montaraz, India, Manceba de la selva virgen, Eva, Guayaquil. Montaraz, India, Manceba de la selva virgen, Eva, Guayaquil. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Te juro que me encantan los aplausos acá internamente. Señores, qué emoción. Comenzamos con la señora Rodrigo. Catalina Bogado, viuda de José Asunción Flores. Está Francisco Flores, el nieto del gran maestro. Señor Rubén Armele, ¿cómo estás, mi querido amigo? Qué espectáculo, pero qué visita realmente. ¿Verdad que sí? Bienvenido. Qué fantástico. Muchas gracias. Mira un poco. Y doña Catalina. Vaya, doña Catalina. Ponele por el micrófono. Atiende. Va, Paco. Dego la me ponaba. Catalina, voy año de cumplir. A 100 años, 3 meses. 100 años. Es posible. Diciéndolo bien. Deja, voy a don José Asunción Flores, va año Pepillo Cuadra. Hace hay cual supera de colamo de 12 años, hay que la Providencia, ahora vecinos hay. A Pepe se hay cual supera amigo, pesca, agüinte. Hoy tendré ojo. Ayer para malandra, tengo cara ahí de Dios. No, no hay malandra. Nada ni pico. O sea que le gusta y oír a él. Le gusta y oír a él. Caria bueno a la serenata cada semana. Ah, ahora ande la serenata. Claro, pero lo has encantado. Ya Catalina, ¿y dónde vivías vos? Vivía Iturbe y Primera Proyectada. Y él vivía Amambay y Iturbe. Ah, eran vecinos luego. Vecinos eran. Sí, vecinos. ¿Y cuántos años se llevaban ustedes, doña Catalina? Él me lleva 9 años. Eran jóvenes. ¿Y vos te fuiste, doña Catalina, con él a Buenos Aires? No, no me fui.
porque ya tenía dos hijos ya. Uno ya nació y otro esperaba. Entonces él se fue a rebuscarse y se fue. Guaraní Guaraní. y Olga. Y Olga. Sí. Sí, se cambió porque su abuela se enojó, porque su abuela pues, es una morocha y té. Y se enojó porque le dijo India. Magdalena Flores se llamaba su mamá. Sí. Era revendedora. ¿No gusta eso lo yendo en la India, Dios? No me gusta súper la India. Ay, ya Está Inda, está Inda. A lo mismo te dejó más coilado. ¿Cuántos años de casado? No, casado no. Sí, pero estuvieron juntos. Imagínate de los 12 años. Y sí, de criatura yo entraba en la Providencia y él se iba en la banda de policía y teníamos que ir juntos, 3, 4, en la Providencia de mi hermana y eso, y él se iba en la banda de policía. Sí, cuando eso ya era el Yegusta y era a nivel de carta, era. La lleva. Cartita ahí. Va, cartita ahí, ¿cómo va a estar hoy? Ángel. Esa va a reconocerle de capture, joven. No, y varón siempre no llego y la. O gustaba ahí. Ey, mira un poco cócara ahí de Dios. Ande güero via pala ahí, ande. Se lo via paso. Pero caria ne bueno o caria. Sí. Caria o puca sea. Mira. Canción. Señor. Yo tengo para vos, es algo muy significativo. Este era de mi abuelo, era. Sí. Y yo quiero obsequiártelo para que vos tengas. Él era músico también. Así como yo y así como vos también. ¿Y por qué yo no te... de tu abuelo, ¿por qué no guardás? Porque yo siento que quiero que tengas eso. ¿En serio? Pama, te va a ir bien, te va a ir. Ojo, por nada también. Sí, está agradecido mucho. ¿Cómo llama tu abuelo? Él se llama Seferino Florentín. ¿Vive todavía? En Argentina. Está en la Argentina sí, él. Sí. Seferino Florentín. Sí, así mismo. Guitarrista, chamamé, polka, no sabes. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que lo tengas un poco. Muy honrado. Ya, esa misma, esa putande. Oh, pues está por ahí. De la de Mondeante. Sea la sombrero a ver de lo último. Sí, señor. Está la sombrero de los sombreros de... No, por supuesto. No, el otro. No, mi Ana. Catalina Abogado, viuda de Flores. No soy viuda. Es compañera. No, lo mismo está ahí. Tener 2 hijos. El otro es el sentimiento que para mí es lo que vale. El amor, el respeto. El que más le parecía y el que más andaba por él se fue muy pronto. Sí. Francisco Asunción. Guaraní. Ya, mira. Guaraní. Tu papá lo que... y que falleció. Yo nací a la mujer a Buenos Aires. Sí. Don Francisco Flores. Sí, yo no llegué a conocer a don Francisco. Sí, ¿verdad? Parecido a su papá. Sí, igualito. Bueno, muchas gracias por la presencia. Realmente un honor recibirle en nuestro humilde programa a esta familia con un apellido fenomenal en nuestra cultura, en la cultura de nuestro país. Volvemos en un momento. Ahora sí, Crispín. Mención Tigo Money, opción 1. Así está escrito. Ahí se ve en pantalla una cámara dáctil, se le dice a eso. Imagínate ganar 2 millones de guaraníes haciendo un giro desde cualquier lugar. Ahora lo podés lograr tan solo marcando el asterisco 55 numeral y realizando cualquier transacción con Tigo Money.
Además participás del sorteo de una increíble Fiat Strada 0 kilómetro. ¿Y vos qué pensás hacer con 2 millones? Tigo Money es más servicio para vos y para todo el mundo. Tigo Money. ¿Marcos? Sí, Dismar sale de cacería y va en busca de personas cansadas de vivir en la escasez y no tener oportunidad alguna de superar esa situación. Basta llamar a 522-610 y está el producto estrella, la faja Pangao y el vibromasajeador orgánico Jack. Dismar soluciona todos los problemas de tensión, pirebaí, mucha alegría. Dismar 522-610. Salud y cultura. Muy bien. Yo tengo algunos... Vaya, informe, ¿hay mi informe? Sí, mensajes. Bueno, el cumpleaños de mi sobrino José David Orrego, cumple 5 añitos. ¿Cuándo, mami? El jueves 5. Un añito de bebé de nuestra amiga Natalia Pastoriza Jesús Gullari. Muchas felicidades. Ah, y fue el cumpleaños también de mi sobrina Dana Peña la semana pasada. Un beso grande para vos, mi amor. Saludos a tu familia. Saludos a nuestro amigo Ramón Cornet. Ah, sí. Bien. Teniente Cornet. Hoy en Caacupé, el próximo sábado, con el maestro William Benítez, el 7 de septiembre, hay una maratón muy hermosa. Después, hay otro. Si no hay otra, ganó sola. Hoy el cumpleaños de Lucas Fonseca. Ay, juepete, muy Fonseca, picología de Dios. Cumple 12 años. Hijo de Patito. El 18 hijos tiene Pato. Y contra que tiene televisión, tiene todo completo. Ay, bueno, Martín. Muchísimas gracias. Entonces, mucho éxito para tu recital, hermano querido. Este martes 3 de septiembre, entonces le voy a esperar a la gente que venga a apoyarme en este proyecto que hace un año me he proyectado, bueno, y hoy por hoy ya es todo un hecho. Muchísimas gracias. Entonces le voy a esperar en el del Teatro Municipal a las 20:30, ahora vamos a iniciar, martes 3 de septiembre. Muy bien. ¿Vale? Y bueno, como está diciendo, van a estar Grupo Generación, Nicolásito Caballero y también mis alumnos. Excelente. Vamos a estar. Gracias por tu presencia, Martín. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo, sinceramente. Bueno, voy a tocar otra melodía mía también que vamos a estar presentando esa noche. Qué pena, Sol mayor, que dice. Polka. Polka paraguayo que habíamos compuesto con el amigo colega Tony Martínez. Ah, bien.
Marcos, ¿qué? Te paso esto y te comento que el barrio cerrado más importante del Cono Sur se llama Raquiura Country, mi querido compadre. Sabemos que tiene calle doble avenida, tendido de fibra óptica subterránea, una maravilla, 26 cámaras de seguridad. Raquiura Country es el barrio más importante que tiene el Cono Sur, repito. Más informe a los teléfonos 645-021, www.raquiura.com.py. Raquiura Country, espectacular. Country Club. Yes. Bien inglés. ¿Y vos sabías que el supermercado Morel Hermano es igualito que Raquiura? Así de lindo. Elegantísimo es. 1000 por 1000. Los mejores productos no tienen por qué ser tan caros. De ninguna manera. Señor, visite y conozca Supermercado Morel Hermanos, calidez itagüeña con las mejores ofertas en todas sus secciones. Morel Hermanos Supermercado, panificado de elaboración propia, carne tipo exportación, pollos embutidos. Morel Hermanos Supermercado. Patio de comida espectacular. Amplio estacionamiento para comodidad de sus clientes. Supermercado Morel Hermanos en ruta 2, kilómetro 30 y medio, ciudad de Itagua. Y los sábados al mediodía, Super Ambigú con música. A la noche, a la noche. ¿A la noche? Sí, sí, sí. Patio de comida, una maravilla. Qué bueno, Morel qué Hermanos. bueno. ¿Y después? ¿Ya nos vamos? ¿En serio? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, voy a saludarle a una gran amiga, a María Paulina Suter, chilena que vino detrás de Marcos Candia. Un saludo grande para vos, María. Realmente fantástico. Tenemos tiempo, quiero contar algo. Vos sabés que le trajo una señora linda de Chile, Marcos Candia, que juega fútbol. Viene detrás, se deja todo. Una hermosa señora, señorita, vino detrás de Chile, del morochón lindo. De Chile trae Sí, un Marco. vino y le habrá prometido muchas cosas. ¿Y sabe qué le dijo? Al final le dijo, mira, Marco, le dice, mira, poco, nosotros tenemos, mira nuestra casita, acá medio, miramos la ventana de trapo, una toalla, miramos la puerta de una sábana. Y miramos una toalla vieja en la otra ventana. Y pues yo te dije que yo te iba a hacer una casa a todo trapo. Y dice, uy, nos vamos, señores. Gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Gracias, Araguá. Gracias, Araguá. Gracias. Y esperamos volver pronto. Gracias, maestro. ¿Cómo no? Martín Portillo. Gracias, Martín. Gracias a todos los compañeros que están trabajando. Excelente. Gracias, compañeros. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo con
No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.